Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es martes 30 de enero de 2018. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Usted nos encuentra también en las plataformas digitales. Estamos en la transmisión totalmente en vivo a través del fanpage de TVO Canal 23. Esto es en Facebook, desde luego. También en la plataforma Periscope en Twitter. La tercera opción, descargar, como siempre, desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua. Vamos a tener dos números habilitados para que ustedes participen si lo desean. 2263-0023, 2264-9179. Estarán apareciendo en pantalla para que tomen nota. Antes de presentar a nuestros invitados de esta tarde, quiero mostrarles un poco los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Diario El Mundo titula este martes, dice, Fiscalía General de la República intervino más de 500 llamadas de delincuentes. En 2017 intervino en delitos de corrupción en el sistema judicial, hurto y robo de vehículos, extorsión, narcotráfico, entre otros. La foto destacada de Diario El Mundo tiene que ver con las filas para pedir no integrar la Junta Receptora de Votos. Algunos parece que hay incluso no videntes, otros que no saben leer ni escribir. Decían representantes del Tribunal Supremo Electoral que esto tiene que ver también por el hecho de que algunos mienten a la hora de ir a sacar el documento único de identidad. Desde luego no es el caso de los no videntes, pero sí el caso de quienes no saben leer y escribir, que posiblemente mintieron. Aunque hay un caso quizás excepcional donde una persona estampó su huella digital y bueno, sin embargo está convocada, pero ahí están exonerándose. Las pandillas pedían dinero a cambio de la campaña, dice el fiscal general de la República en declaraciones que ha dado el día de ayer también. Además, la prensa gráfica en su madera dice miembros de la JRB no cumplen requisitos. El Tribunal Supremo Electoral eligió analfabetas para integrar mesas de votación, un poco lo que estábamos conversando. Del detalle es ya el seguimiento que está haciendo el EPG Datos, la encuesta del EPG Datos sobre intención de votos. Esto ya es por departamento y en este caso se está hablando de la alcaldía de San Miguel. Lucha reñida entre Pereira y Salgado por gobernar San Miguel. Usted ve el resultado ahí. El FMLN tiene 26.6%, Gana tiene 25.2%. Los demás partidos pues es prácticamente insignificante la participación. Arena incluso está en tercera posición, muy lejos de los dos principales con 9.1%. Este es en el caso de la alcaldía de San Miguel, donde prácticamente se ha cerrado el proceso de intención de voto a estas alturas. Ahí tiene usted un poco el detalle. En la imagen de los candidatos, la pregunta es, le voy a mencionar, dice, los nombres de los candidatos a alcaldes de San Miguel y me gustaría que me dijera qué opinión tiene de ellos o qué opinión tiene usted. Will Salgado tiene muy buena y buena, 58.1%, Miguel Pereira 55.7% y el resto pues que ocupan terceras posiciones. Pero esto es también la pregunta, ¿quién cree que ganará la elección? La imagen de los partidos políticos, en este caso en San Miguel, prácticamente la del FMLN aparece en la última posición y con un saldo totalmente negativo de 14.9%. Esta es una constante en el caso de la ciudad de San Miguel. Y la otra es sobre las mejores propuestas, donde Will Salgado aparece con 27.0%, Miguel Pereira con 23.3%. Esto es lo que está mostrando el EPG Datos este día. Habla de la contienda legislativa también que será entre el FMLN y el partido Gana, y tiene ahí los porcentajes también donde esos dos partidos se están disputando. Will Salgado, que insiste en que la Fiscalía General investigue supuesto fraude en San Miguel en elección de 2015. Esa información de lo que el aviso que dio Will Salgado ante la Fiscalía General esta semana para que se proceda a esa investigación. Esta es otra información que lleva la prensa gráfica. La sala que ordena a la Cámara analizar apelación en caso ciberataque, dice la Cámara rechazó inicialmente la apelación por el ataque al diario de hoy porque consideró que la Fiscalía presentó tarde el recurso. La Sala de lo Penal le ordenó revisarlo. Mientras tanto, taxistas que piden prohibir la circulación de Uber y Vamos. Esta fue una concentración que se desarrolló el día de ayer. Y bueno, sin duda alguna que entonces la gente que no circuló en los taxis o no pudo transportarse en taxi lo tuvo que hacer a través de Uber. Son como las contradicciones que hay alrededor de esto. Fernando Poma dice que el país requiere generar empleo. Hay una declaración interesante de este empresario en la prensa gráfica. El día de hoy en su portada se omitió estudio de suelo en edificio de la Corte Suprema. Supervisora observó que solo habían analizado 1 metro del suelo cuando debían ser 25 metros. Esa omisión retrasó obras, elevó el costo en $4 millones y obligó a hacer un estudio real.
Este es el detalle de ese mismo tema que está desarrollando el diario de hoy en su portada, las protestas de los taxistas contra Uber y Vamos, las inscripciones hacia la Corte Suprema de Justicia en fase final. Justamente el tema que estaremos analizando esta tarde con nuestros invitados, la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador, FEDAES, y el CNJ, que cierran mañana jueves, la fase de inscripción de los aspirantes a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La nota que está a la derecha de su televisor dice: UNAJUD irrumpe conferencia sobre elección de Corte Suprema de Justicia. Kenny Blanco, que es integrante de UNAJUD y asesor de la bancada del FMLN. La organización, más bien la Fundación DTJ, que lanzó una campaña sobre elección de corte, un poco generando conciencia sobre la importancia de esta elección y el impacto y la relevancia que tiene para toda la sociedad, el que se pueda establecer una renovación adecuada de la Sala de lo Constitucional, que esto corresponderá, como ustedes saben, a la próxima Asamblea Legislativa, la que se elija el 4 de marzo. Este es interesante porque en ese contexto también hubo una conferencia de prensa este día donde hay un panel independiente para la selección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hay el perfil de gente que está interesada en dar seguimiento, de organizaciones también que dan seguimiento, un poco de verificación, de supervisión, digamos, al proceso de elección de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Parece que este es un hecho inédito, al menos en el país. Lo estaremos conversando con nuestros invitados de esta tarde. Acá los perfiles de quienes están integrando ese panel independiente: Antonio Maldonado de Perú, ex procurador anticorrupción del Perú; Magdalena Correa Henao de Colombia, catedrática e investigadora, además especialista en Derecho Constitucional; Jean-Michael Simon, académico del Instituto Max Planck de Friburgo, investigador de Derecho de Alemania. Pues bien, acá es siempre el seguimiento sobre ese tema, ¿no?, de lo que tenemos. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios en vivo acá en Ciudad Capital. Ivette Cardona es abogada, es está integrando la lista de los propuestos por el Centro de Estudios Jurídicos para potenciales candidatos, desde luego, a Sala de lo Constitucional, a magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Ivette, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenida. Y un saludo a los televidentes de este programa. Perfecto, de igual forma agradecemos a Marcelo Barrios, es abogado, él es también propuesto por el Centro de Estudios Jurídicos CEG de El Salvador. Bienvenido, Marcelo, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, William. Buenas tardes también a todo el público que nos está viendo a través de sus televisiones. Bueno, perfecto. Antes de entrar en materia, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, zona central para Central, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca, Sensuntepeque, y en el oriente de El Salvador, ahí en San Miguel, Centro, Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, dicho esto, a ver, si comenzamos entonces un poco con algo bastante quizás básico, aunque puede ser una pregunta quizás obvia, pero no sé, la respuesta ustedes la darán. ¿Por qué participar en este proceso, Ivette? Bueno, debo decirle, William, que para mí no fue tan sencillo decidirme participar en el proceso, porque creo que a todos nos gusta estar en nuestra zona de confort, pero creo que vale la pena luchar por el país, ser participativo en este tipo de proceso. Creo que la comunidad jurídica tenemos una gran oportunidad, y es de elegir a nuestros, por lo menos dentro de la Federación de Asociaciones de Abogados, elegir a las personas más idóneas que conformarán la lista, que luego llegará a la Asamblea Legislativa, una lista de 15. Me postulé con el ánimo de servir al país. Creo que el país vale la pena. Estamos en una etapa interesante de este tipo de procesos, y pretendo poner al servicio de la sociedad, de la comunidad jurídica, de la Administración de Justicia, mis conocimientos que he adquirido a lo largo de 25 años más o menos de vida profesional, y mi experiencia como servidora pública también. Sí, obvié un poco el perfil de ustedes, digamos, o el currículum abreviado, digamos, de ustedes, porque quiero escuchar lo de ustedes, que me diga, por ejemplo, lo más relevante a que se ha dedicado entonces en estos 25 años. Bueno, yo fui autorizada como abogada en 1994, en ese año también como notaria de la República. He ejercido mis labores en ese tiempo, en los primeros años de mi carrera profesional, como colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional.
luego como coordinadora en materia de amparos, y luego en el servicio público, en el ámbito de consumo, en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor como presidente de ese tribunal administrativo. En total han sido, como le digo, alrededor de 25 años. Me fui a estudiar fuera a la Universidad de Salamanca un doctorado en Derecho Constitucional, que fue un lapso de aproximadamente 7, 8 años. Pero siempre estuve involucrada en los temas relacionados con el servicio público, con el derecho constitucional, y también fui docente en la Escuela de Capacitación Judicial en los años 90, después de que se firmaron los acuerdos de paz. Allí empezó una etapa interesante en la Escuela de Capacitación Judicial, porque empezamos a darle vida a nuestra Constitución ya prácticamente reformada. Perfecto. Bueno, Marcelo, las mismas consideraciones, un poco las inquietudes sobre esto, ¿no? Porque, bueno, ambos hicieron la postulación o, digamos, los directivos del Centro de Estudios Jurídicos dijeron, ustedes deberían de mandar propuestas. Sí, gracias, William. Tal vez comenzando por el principio, estoy hoy aquí porque estoy convencido que esta es una excelente oportunidad para un abogado para servir al país, tal como lo dice Ivette. No es secreto que los abogados no tenemos una buena fama en nuestra sociedad, pero creo que esta es una excelente oportunidad para demostrar que se puede hacer mucho para este país. Estoy convencido que puedo hacer mucho. ¿Cómo es el proceso del Centro de Estudios Jurídicos? Y antes de eso, quizás si nos cuenta un poco su vida profesional, así abreviada, porque digo, para que avancemos en el tiempo. Sí, tal vez tratando de resumir un poco, es importante decir que yo empecé a trabajar en temas judiciales desde mi primer año que estudié carrera de Derecho en 1992. Eso me llevó que cuando estuve en los últimos años de mi carrera de Derecho, ya un banco del país se fijó en su servidor y me contrata como jefe del departamento judicial, llegando a ser el jefe más joven de la banca. Inclusive ya comandaba a varios abogados sin ser yo abogado. Luego de eso, se fija, este era un banco, digamos, nacional, un poco pequeño en relación con otros bancos. Eso me hace llamar la atención de otros departamentos legales y llego hasta un prestigioso banco en aquella década, uno de los más grandes de Centroamérica, donde logro asesorarle, y eso me permite luego seguir escalando en gerencias legales en bancos de segundo piso. He asesorado empresas, he asesorado a la Secretaría Técnica de la Presidencia en la creación de proyectos de leyes. Tengo más de 20 procesos de creación, he sido asesor del BID y he logrado tener experiencia en negociaciones para tratados internacionales o préstamos para la República de El Salvador. Hoy actualmente asesoro al Tribunal Supremo Electoral también. Perfecto. Bueno, dicho esto, a manera de introducción rápida, entremos en materia. ¿Qué es lo que se está jugando, Ivette, en este caso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia? Tengo la impresión, y hablo en términos periodísticos, que a diferencia de otras elecciones ahora hay mucho más interés, y eso es bueno, ¿no? Porque cuando ha habido discusiones intensas, públicas, debates, por ejemplo, el caso de Sala de lo Constitucional en el pasado, poco se conocía que era una Sala de lo Constitucional. Al final todos nos estamos educando sobre qué es una Sala de lo Constitucional. O sea, siempre en el marco de las crisis, incluso que se generan, algo se gana, ¿no? Y es que esos temas se ponen en agenda y bueno, es interesante. Entonces, ahora tengo la impresión de que alrededor de elección de candidatos, el caso de ustedes en este proceso que se han metido, es como la importancia, la relevancia que esto va teniendo. Sí, bueno, la Sala de lo Constitucional en estos últimos 9 años ha sido una sala muy activista en materia política, porque así se lo han requerido los ciudadanos. Eso ha dado lugar a que diferentes sectores conozcan la labor de la Sala de lo Constitucional, eso para empezar. Y por otra parte, se renueva casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional. La sala está formada por 5 magistrados, se renuevan 4 plazas, solamente quedaría el presidente de la Corte, y eso significa una mayoría casi absoluta en las decisiones que tome una Sala de lo Constitucional. Entonces es importante, y de ahí la relevancia en que el proceso sea transparente, sea plural, independiente,
para que lleguen a ocupar la alta magistratura en la Sala de lo Constitucional las personas más idóneas, más capaces para poder ejercer el control que ejerce la Sala de lo Constitucional a ese nivel. Ahora, y a propósito entonces todo este tema de cuál es la perspectiva de ustedes en términos, Marcelo, por ejemplo, del respeto al Estado de Derecho en el país, el tema de la constitucionalidad, ¿se ha avanzado en este país? ¿Nos hemos estancado? ¿Cuáles son las luces que hay? ¿Hay luces, hay sombras alrededor de esto? Sí, excelente, William. Y sobre todo hay una palabra que también, constitucionalidad, Estado de Derecho, institucionalidad, pero para llegar a todos los televidentes, que son términos que muchas veces no se manejan muy bien, ¿cuál es la importancia de la Sala de lo Constitucional? Que es el contrapeso de otros órganos del Estado. Gracias a la Revolución Francesa hubo separación de órganos del Estado, algunos les llaman de poderes, el órgano legislativo crea las leyes, el órgano ejecutivo las ejecuta, y como que el órgano jurisdiccional se había pensado es el que resuelve o dirime los conflictos entre los particulares, pero el órgano legislativo estamos viendo que puede tener abusos de poder creando leyes que vayan en contra de nuestro mismo ordenamiento máximo, que es la Constitución. El órgano ejecutivo puede cometer actos, y es la Sala de lo Constitucional la que está llamada a frenar esos abusos de poder. Inclusive, si recordamos para los acuerdos de paz, esta es la Sala de lo Constitucional la que sale como resultado para frenar esos abusos de poder, que dice se dicen en la Comisión de la Verdad, que uno de los problemas que originó es la ineficiencia del sistema judicial para poder frenar los abusos en aquel tiempo de los militares. Pero bueno, entonces en términos de principios, Corte Suprema de Justicia, igual que el resto de los órganos, son como contrapesos, ¿no? En una democracia juegan como contrapesos. Es correcto. Pero no es eso lo que se ha estilado un poco en los últimos años o en las últimas décadas, en el caso exclusivo de Corte Suprema y Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional tiene como cometido principal ejercer un control jurisdiccional de la constitucionalidad de actos públicos y privados. Acordémonos que la Sala de lo Constitucional no decide de oficio, se lo piden los ciudadanos. Por ejemplo, en el tema de las inconstitucionalidades, es el ciudadano, hay amplia legitimación democrática, porque cualquier ciudadano, cualquier persona mayor de 18 años puede requerirle a la Sala de lo Constitucional que ejerza un control sobre una norma, por ejemplo, sobre un acto contrario a la Constitución. Ahora, pero ¿por qué de repente...? Sí, perdón, termina. No, perdone. Bueno, en ese sentido, a la Sala de lo Constitucional se le ha requerido el control de una serie de normas, de actos públicos, en las que la Sala ha resuelto de una determinada manera que muchas veces no es muy aceptado por la clase política. De ahí viene un poco la relevancia que ha cobrado ahora mismo las sentencias de la Sala de lo Constitucional y ha prácticamente controlado y ejercido la función que le corresponde como máximo controlador de los actos, tanto de poderes públicos como privados. Ahora, pero entonces uno puede inferir que lo que ha pasado alrededor porque algunos sectores en este país o partidos políticos se espantaron viendo las actuaciones de esta Sala. Pero la Sala entonces lo que ha estado haciendo es efectivamente ejerciendo una atribución constitucional. Exactamente. Pero entonces es porque en el pasado, cuando se espantaron algunos sectores es porque en el pasado la Sala de lo Constitucional como tal no había ejercido esa labor. Sí la había ejercido. Lo que sucede es que ahora mismo estamos viendo una sociedad civil mucho más activa, que le requiere a los tribunales, en este caso al Tribunal Constitucional, que es nuestra Sala de lo Constitucional, que se pronuncie sobre ciertas inconstitucionalidades. O sea, más demanda social. Ha habido más demanda social, hay más control ciudadano. Por ejemplo, el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ha permitido que las personas conozcan mucho más el quehacer público de las instituciones. Eso, al tener ese control social, la ciudadanía pueden ejercer perfectamente su capacidad de accionar y de requerirle a la Sala de lo Constitucional que ejerza una labor de control jurisdiccional. Perfecto. Antes, quizás en el pasado,
no existía tanta demanda social. Quizá, como usted dijo al principio, la sociedad se está educando en materia de derechos fundamentales, quizá del tema de los pesos y contrapesos, sí. Y eso es importante en una sociedad. Perfecto. Marcelo, ¿cómo aterrizamos en este tema de la importancia que tiene Sala de lo Constitucional, la constitucionalidad misma, Corte Suprema de Justicia, para la sociedad, para la gente, para el común en este país? Porque siempre cuando se habla de estos temas, ¿no? el peligro es caer mucho en el tecnicismo y bien elevado. O sea, digo, es imposible también querer obviar eso. Pero, ¿cómo lo aterrizamos para el salvadoreño de a pie, como decimos tradicionalmente? Bueno, yo lo veo bien sencillo. Y tú lo decías hace poco. ¿Por qué hoy la gente está más interesada en qué va a pasar con la Sala de lo Constitucional? Porque está viendo que ha funcionado el contrapeso. Y yo sí lo digo abiertamente, yo creo que antes no funcionaba del todo. Yo creo que hoy la actuación de esta sala la ha percibido la gente, la actuación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ha visto cómo ha frenado el poder político. Todo país tiene sus momentos históricos, aquí estamos viviendo otro momento histórico, hemos sido parte de ese momento, donde ha habido, es que tal como lo dicen en todos los libros, cuando se le da demasiado poder a una persona o a un instituto, termina quizás abusando de ese poder. Y ha sido un poco tradicional en el pasado de que el Ejecutivo prácticamente es el que ha de alguna forma controlado el trabajo de Corte Suprema o Sala de lo Constitucional, ¿no? O sea, sí. Tampoco ha sido, eso es algo extraño en este país, incluso en otros países. Sí, entonces el balance, el check and balance, como se llama, y es importante decirlo, no solo el Ejecutivo, sino el órgano legislativo, a través de los partidos, ha controlado también el órgano judicial. Y algo que yo admiro de esta sala es la independencia que han tenido. Yo no dudo de las tendencias políticas que tiene cada uno de los miembros de la sala, están bien marcadas, pero eso no ha sido obstáculo para que ellos mantengan su independencia y honorabilidad. Es tan así que aquí ha tenido a muchas personas que están en tanques de pensamiento que han dicho, miren, yo no comparto del todo la resolución de la sala, pero la respeto, porque se ha tomado con independencia y creo que eso es lo que deberíamos de buscar. De acuerdo, me indican de que tenemos que hacer la primera pausa comercial. Les recuerdo a ustedes, vamos a tener habilitados dos números si desean participar. 2263-0023, 2264-9179. Les reitero, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país, ahí en Occidente, zona central para Central y el Oriente de El Salvador. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador, los abogados Ivette Cardona y Marcelo Barrio, de propuesta a magistrados de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, está con nosotros en nuestros estudios. A ver, estamos hablando entonces todo este tema, ¿no? de la constitucionalidad. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que se pueda conservar esa cierta independencia de Sala de lo Constitucional de los poderes fácticos, digamos? Porque finalmente todas las propuestas de ustedes pasarán, si siguen el curso normal, llegarán a manos de los diputados, y quienes eligen son los mismos diputados. En el pasado se ha estilado que algunos abogados lo que hacen es hacer alguna especie de lobby ya directo con los jefes de fracción, pero lo hacen, no sé, quizás, no sé si en la oscuridad o a puerta cerrada, pero no son públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo de todas maneras lograr que las propuestas de ustedes puedan llegar, pero también, a pesar de que pasan por el filtro de Asamblea Legislativa y son los partidos políticos los que finalmente deciden si ustedes llegan hasta la Sala de lo Constitucional o no, puedan conservar cierto nivel de independencia? El actual Sala de lo Constitucional, todo el mundo dice, bueno, pero es que hubo sorpresa, ¿no?, con esta sala, porque el Frente, Arena y otros partidos creían que se daban por satisfechos de que en esta elección ya tenían su cuota asignada y garantizada, pero no pasó eso, que debería ser lo más natural, ¿no? Pero en este caso, entonces, Ivette, con usted, ¿cómo lograr eso entonces, sabiendo que se pasa por ese procedimiento? Bueno, en principio es potenciar un proceso transparente, eso básicamente.
un proceso transparente en el que se pueda apreciar la idoneidad de la persona y mantener su independencia. Lo que se debe valorar es la trayectoria profesional del candidato. Y en esa trayectoria se puede apreciar claramente la honorabilidad, cómo ha sido su desempeño profesional en todos estos años. Una persona que se considera independiente de los poderes públicos o de los poderes fácticos, como usted muy bien decía, es una persona que va a mantener su independencia en todo momento. Y esos lobbies yo creo que son prácticas viciadas que no deben reproducirse en el presente. Ahora, usted hablaba de la parte del tema de transparencia en todo este proceso, ¿no? Pero, porque también depende de cuáles son los perfiles que llegan a manos de los diputados. Sí. Digo, finalmente son 30 los nombres, ¿no? Son que, 30, que 15 de la lista de la Federación de Asociaciones de Abogados, de los que todos los abogados vamos a ir a votar, y la otra lista conformada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero ya entonces en la primera fase hay que hacer un esfuerzo bastante importante porque se escojan, digamos, a los mejores. Sí, se ha tratado y eso ha sido también algo muy beneficioso, que la comunidad jurídica y la sociedad civil se ha pretendido que, o ha influido un poco para que, por ejemplo, el reglamento, o bueno, el Consejo Nacional de la Judicatura establezca el manual de selección de magistrados. También se Eso no se tenía en el pasado. No se tenía en el pasado, o se tenía, pero se ha reformado bastante para el tema de elección de magistrados y de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Eso por un lado, y por otro lado también ha habido esta demanda ciudadana de sectores organizados de que también el reglamento de la Federación de Asociaciones de Abogados responda a un proceso transparente, porque la ley del Consejo de la Judicatura le encomienda la organización del proceso a la Federación, y que se establezcan el perfil y todo un procedimiento para poder depurar la lista de los candidatos que llegan y que será la lista por la que van a votar los abogados. Sí. Pero principalmente el tema está en las asociaciones de abogados, que el proceso transparente, democrático, de tener claro cuál es el perfil, no solamente los requisitos del candidato a magistrado, sino también el perfil, ese proceso se lleve a cabo dentro de las asociaciones, como ha hecho el Centro de Estudios Jurídicos, que lo lleven a cabo y luego que postulen a sus mejores candidatos para que la Federación de Asociaciones de Abogados tenga una lista completa de todos estos postulantes. Sí. Ahora bien, Marcelo, todo esto implica prácticamente meter la lupa en el proceso inicial, desde el momento que ustedes están, el primer paso que han dado, ¿no?, que es la propuesta del Centro de Estudios Jurídicos, pero es meterle la lupa al currículum de cada uno, y de ahí depende mucho lo que después se pueda obtener. Sí, correcto. Ahora bien, entonces, en todas estas fases, ¿cuál es la fase que hay que cuidar? ¿Desde este momento o hay fases críticas en las que hay que cuidar para que lo que se pueda tener al final, digo, lo que llegue a manos de los legisladores sean los mejores elementos? Siempre es la tendencia o la idea, ¿no?, que los diputados cuenten dentro de esos 30 con los mejores, al menos el deber ser. El deber ser. Sí, a propósito de eso, por ahí hay mucha doctrina que se dice que ese fue el pecado original de la Asamblea Constituyente cuando armó todo este mecanismo, no puso requisitos a las asociaciones de abogados que proponen candidatos para que luego vayan a la elección en la Federación de Abogados. ¿Eso que entonces quedó como un poco a la libre albedrío de cada...? Quedó a la libre albedrío y hoy por hoy cada asociación pone sus reglamentos. A mí me provoca mucha satisfacción que el Centro de Estudios Jurídicos está dando el ejemplo y ha creado un verdadero perfil. Fuimos... ¿Muy exigente o no? Exigente como debería de ser. Creo que es el mejor calificativo que se puede poner. De hecho, éramos más los aspirantes a este cargo y en el proceso se quedaron ya varios. Entiendo que éramos 11 los que dimos muestra de interés de participar y así se han ido quedando varios. ¿A cuánto se redujo la lista entonces de 11 a 5? A 5. Y entonces, y lo bueno de todo esto del Centro de Estudios Jurídicos es que ha hecho un reglamento donde estaba todo exactamente cuadriculado, por ponerlo así.
donde si uno había sido catedrático en universidad tenía un valor, si uno había publicado... O sea, se iba asignando un puntaje por cada... Puntajes, a la entrevista se le asignó otro puntaje, inclusive se evaluaron, como abogados tenemos nuestros propios clientes, se han evaluado a cada uno de los clientes si representan de alguna forma en el futuro llegamos a ser elegidos para candidatos y esos clientes pueden representar una intromisión a nuestra independencia. Entonces, todo el Centro de Estudios Jurídicos, a través de una comisión que fue nombrada por su junta directiva, ha analizado todo esto. ¿Eso y esto puede ser accesible, sí, no sé, público? Pues le está dando mucha transparencia el Centro de Estudios Jurídicos. Somos la única, al menos hasta este momento, la única asociación que ha publicado nuestros perfiles, ha publicado nuestros currículum, ha publicado parte, si no es que todo, de todo este proceso. Y desde que comenzó en las redes sociales, en medios de comunicación, arrancó. Entonces no ha sido un secreto, no ha sido una elección, como parece ser que está sucediendo en otras asociaciones, que a puerta cerrada se toma la decisión, sí, y eso no es ilegal, es el pecado original del que hablo. Sí. Ahora, pero entonces esto debería estandarizarse, digamos, establecer una especie de reglamento para todas las asociaciones, para todas las gremiales, es decir, o más bien, para todos aquellos que hacen propuestas. Es correcto, y no solo para las reglas con las que vamos a competir en la Federación de Abogados, sino en las reglas que deben de acatar para cada una de las asociaciones, así evitando que lleguen, bueno, hoy por hoy se puede nombrar a un abogado que participe de un partido político, y como no hay reglas, puede entrar, y si el partido político le da apoyo porque tiene estructura electoral para llamar a sus votantes a que vayan a votar por él, puede ser que se filtre, y entonces de repente, si no nos vamos poniendo entre la sociedad civil las llaves, los mecanismos, la normativa para que llegue el más capaz, el más independiente, el más honorable, pues todos estos procesos de repente pueden ser burlados, que es lo que precisamente queremos evitar. Bueno, y me surge una inquietud, y bueno, me la responden los dos, últimamente ha habido una tendencia a querer hablar sobre establecer otros mecanismos de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Bolivia lo hace de esa manera, ¿no? A través del voto popular. Es decir, dice Marcelo, si ya pueden haber inconvenientes en este nivel de la forma como lo hacen ustedes, que es más cerrado, digamos, ¿qué puede pasar si se hace de manera igual que lo hace un diputado o un candidato a diputado o candidato a alcalde? Sí, bueno, en la Constitución de 1886, la primera de nuestro Estado independiente, se establecía esa forma de elección, pero obviamente incluso la población era menor de la que es ahora. Yo creo que se tiene que evaluar la capacidad técnica de la persona que va a llegar a un cargo como este, a la alta magistratura. Y eso ya lo hace la sociedad a través de sus representantes, que en el último eslabón es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa a través de entrevistas personalizadas, porque el reglamento interior de la Asamblea Legislativa establece un proceso para llevar a cabo la elección de funcionarios de segundo grado y de magistrados de la Corte. Lleva un proceso de entrevistas, de análisis de toda la documentación, los atestados de los candidatos. Es una manera más próxima de conocer al candidato y de conocer su capacidad, porque la Constitución establece entre sus requisitos que el magistrado, la persona que llegue a la alta magistratura tenga capacidad y moralidad notoria. Esos atributos se pueden conocer directamente a través de en este caso de la Asamblea Legislativa, por tanto ya están representados los ciudadanos a través de del Parlamento, de los diputados. Ahora uno piensa si se sometiera... Es mucho más sencillo ese tipo de procedimientos que hacerlo por votación popular. Además de la votación popular, que entonces es el abogado que tuviera más plata para hacer proselitismo. También. No necesariamente sería por el tema de capacidades. Sí, es un sistema mucho más eficaz, la democracia representativa, en el caso de la elección de funcionarios de segundo grado. Pero también cuidando los filtros de los que estamos hablando, ¿no? Cuidando mucho los filtros, porque lo que decía Marcelo es importante. Desde las asociaciones se debe potenciar ese tipo de filtros.
es decir, que sus miembros o las personas elegidas sean elegidas democráticamente para empezar, por parte de la propia asociación, tomando en cuenta un perfil idóneo y los requisitos constitucionales, como hizo el Centro de Estudios Jurídicos. Nos sometimos a un proceso bastante interesante, fue muy exigente. Luego, la Federación de Asociaciones de Abogados, a través de su reglamento, también establecen las pautas, las normas, para poder llevar a cabo todo el proceso de elección. Y finalmente, bueno, y el Consejo de la Judicatura también, a través de su manual de procedimientos, a través del reglamento, y finalmente la Asamblea abre otro proceso de entrevistas de evaluación. O sea que sí considero que la Constitución, el artículo 186, marca una pauta bastante general, pero marca la pauta para que haya transparencia en los procesos, para que haya democracia en estos procesos. Ahora, con todos los filtros establecidos, ya no preocuparía, Marcelo, por ejemplo, que a Asamblea Legislativa, en la Comisión Política o la Comisión de Asuntos Constitucionales, le den solo 5 minutos a un candidato, ¿no? Porque eso se ha criticado en el pasado, que con 5 minutos o 10 minutos pretenden conocer el perfil de un candidato, ¿no? A un cargo de esto. Pero si desde el principio se hace un proceso correcto, entonces no habría mucho problema si allá incluso no hay una entrevista de ese tipo. Pregunto. Ese es precisamente el tema, que hoy por hoy no existe un perfil de qué es lo que quiere, a quién quiere elegir la Asamblea Legislativa. Entonces, comencemos por el principio, nombrando un perfil, que por cierto eso fue lo que hizo el Centro de Estudios Jurídicos, que a quienes quisiéramos tener como candidatos. Se hizo un perfil y luego solo se le da continuidad a esto, pero hoy por hoy, si me pregunta a mí, y si usted resulta electo en la Federación de Abogados, ¿qué es lo que tiene que hacer para que un diputado o un sector político lo pueda nombrar? No lo sé, no sé cómo va a ser la entrevista. Hay otros países que las entrevistas duran de 2 a 3 días. En Estados Unidos, por ejemplo, para nombrar a un cargo público, son 2 o 3 días que está la entrevista al aire y todo el mundo está viendo y le escudriñan todo. Entonces, bueno, incluso leí un caso donde se metían a ver redes sociales, lo que había escrito el candidato en Twitter hace 2 o 3 años, ¿no? Pero usted puso esta frase, o sea, ¿cómo le explica? O sea, es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de otro nivel de investigación. Que por cierto, todos los aspirantes hoy nos pidieron todas las redes sociales, porque entiendo que se metieron a revisarla. Es parte de lo que uno es, lo que ha dicho, las resoluciones que uno ha dado, las asesorías que uno ha dado, es parte. Perfecto. Hay un tema que me gustaría escuchar opinión de ustedes, porque lo que tengo mostrado, a ver si me ayudan los compañeros de producción. Hay 3 instituciones, organizaciones, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, WOLA, CEGIL, que, bueno, ustedes los conocen perfectamente porque son especialistas en todo el tema de jurisprudencia, ¿no? Ellos han creado este panel independiente para la selección de magistrados de Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Están estas 3 personas que estarán, debo entender que son los que estarán dando seguimiento a todo este proceso de cómo se va a hacer. Asumo que es un poco de vigilancia, de observación externa. Me parece que es inédito en el país, ustedes me explicarán. Obviamente yo no soy abogado, no he estado tan metido en todos estos procesos, pero como periodista no recuerdo que haya habido en el pasado un proceso de seguimiento. Explíqueme, Ivette, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Les parece oportuno este tipo de iniciativas o no? Bueno, a mí también me sorprendió, no lo conocía, en otros procesos no lo he visto. Incluso cuando nosotros nos presentamos ante los medios, luego de la Asamblea General Extraordinaria en la que los miembros del Centro de Estudios Jurídicos realizamos una votación secreta para elegir a los propuestos por la Junta Directiva del Centro de Estudios Jurídicos. Ese día que nos presentamos ante la prensa, llegó una representante de esta fundación del debido proceso, preguntó si nuestros currículums iban a estar en el portal del Centro de Estudios Jurídicos para poderlos analizar, porque ellos iban a participar como observadores, entiendo yo, observadores básicamente de este proceso, que sí es inédita ese tipo de observación de una fundación de esta naturaleza. Entiendo que lo ha hecho para verificar los estándares de las elecciones de los magistrados de la Corte Penal Internacional y también de la
creo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte, no estoy muy segura. Pero sí, es inédito. A mí todo lo que suene a transparencia, publicidad de un proceso, me parece genial. Perfecto. Debo hacer la pausa. Cuando regresemos, Marcelo me da la opinión porque, bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo por contactarlos a ellos también, sobre todo estas 3 organizaciones, para poder conversar con ellos, tenerlos en este espacio y que nos expliquen en detalle, ¿no? Pero me llamó la atención también un poco esta, creo que es una buena noticia. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Bueno, perfecto. Marcelo, quisiera escuchar la opinión sobre esta estructura, este panel independiente que estaría trabajando alrededor de verificar este procedimiento que está dando entonces de elección de candidatos. Pero quiero leerle porque se los leí antes durante la pausa, ¿no? Porque Carlos Escobar nos escribe en el Twitter, dice, de seguro no están de acuerdo, dice, pero en países más democráticos existen representantes civiles en los órganos que deciden asuntos jurídicos. En democracia no se dirige por un gremio particular. Esos sistemas de evaluación son pura percepción arbitraria, no es universal. Sí, bueno, digamos que hace unos minutos preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que hacer la Asamblea Legislativa? Nos vamos a ir a topar al final con un partido político. La verdad que no tenemos mucho que estar inventando, que no tenemos que quemar muchas neuronas para ver qué hacemos. Ya hay otras legislaciones donde lo hacen bien. Hay institutos internacionales que nos han ayudado. La ONU ha presentado una propuesta que en lo personal me parece digna de seguir. ¿Cuál debería ser los mecanismos para llegar a la elección? Y todos estos institutos que vienen a ayudar en la transparencia, en la publicidad, que vienen a ayudar con nuevas ideas también, pues para mí son bienvenidos, al igual que como en las elecciones de los partidos políticos, cuando vienen organismos de afuera, pues siempre ayudan. Yo no sé a estas alturas del partido quién pudiera negarse la ayuda para seguir en un oscurantismo. Y a propósito, estoy leyendo acá un tuit que acaba de subir WOLA, que es una de las 3 organizaciones que participan, y dice literalmente WOLA en ese tuit que han subido ellos, dice, garantizar la independencia de la Sala de lo Constitucional en El Salvador es crucial para la lucha contra la impunidad. Por eso, dice, nos hemos unido a DPLF y CEGIL para proponer la creación de un panel de expertos que evalúen la selección de candidatos. Hay un comunicado, ya trataré de abrirlo. Pero a ver, Ivette. Sí, me parece muy bien que se pretenda garantizar la independencia de la Sala de lo Constitucional a través de la observación y la participación ciudadana. Me parece muy bien este tipo de iniciativas de la sociedad civil. Perdón, sí. y además, ojalá todo esto tuviera más publicidad. Yo en lo personal me sentiría bien en este proceso que vinieran expertos y que nos entrevistaran y que esa entrevista fuese pública. Me someto desde allá a todo ese proceso, pero que sea para todos los candidatos y que ellos pudieran sacar evaluaciones. Es bastante difícil, pero que pudiera. Estoy seguro que lo hacen en otros lugares, que hay mecanismos objetivos. Porque me imagino que tradicionalmente cuando hay una forma de participación de organismos de esta naturaleza, hay informes finales, que no necesariamente a veces son vinculantes, pero pueden decirnos dónde están las falencias o los aciertos incluso, ¿no? Así es. Interesante, claro que sí. Interesante conocer la opinión de diferentes organismos internacionales, nacionales. El que no debe, no teme. Yo creo que esa premisa es básica. Aquel que está escondiendo algo, aquel que está dependiente de algo, pues no le va a gustar nada de esto. Se va a oponer, va a decir que está atentando contra la soberanía del país, que aquí deberíamos de decidir por qué vienen los demás a meterse en otro país. Al final son pretextos. El que no debe nada, no teme y le encanta la transparencia. Acá, por ejemplo, el vicepresidente de programas de WOLA dice que este panel es un instrumento innovador que ayudará a la sociedad civil salvadoreña y a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones informadas sobre los candidatos.
que de repente es un poco de falencia sobre eso, ¿no? El no tener, que la sociedad cuente con información del perfil de ustedes, ya ustedes lo decían. Bueno, no solo conocer el currículum, sino saber cómo ha sido el comportamiento en las decisiones que han tomado en donde han laborado ustedes. Exactamente, por eso mismo hay que dar máxima publicidad a este tipo de procesos para garantizar la transparencia, que se conozca no solamente que los candidatos cumplan con los requisitos básicos que establece la Constitución, sino que tengan el perfil adecuado para llegar a una alta magistratura con todo lo que toda la responsabilidad que eso implica. Esto permite mayor legitimidad democrática para la elección e incluso le facilita el trabajo, como en algún momento usted lo exponía, el trabajo a la Asamblea Legislativa, porque ya tendría una buena calificación o depuración de las personas, y con eso el cuoteo político, como se ha denominado, se puede desvanecer un poco. A ver, para ir cerrando, porque nos quedan más o menos unos 7 minutos, pero el país está sufriendo una de sus peores crisis en materia de seguridad pública, ¿no? Ustedes lo conocen también, lo viven el problema, ¿no? Con la cantidad de asesinatos, de violencia generalizada en el país. En medio de todo esto siempre se estila o se cuestiona el trabajo de la Policía Nacional Civil, si hay investigación o no, el papel de la Fiscalía, pero hasta dónde lo que está pasando en el país tiene que ver también el involucramiento del mismo órgano de justicia en general, no solo la policía por su lado o la Fiscalía General. ¿Cómo se debería de abordar, por ejemplo, ese tema? Sí, son temas dolorosos, son temas muy, muy complicados, donde la Administración de Justicia, por supuesto, tiene que actuar con plena probidad, con ética para combatir la corrupción y apegado a la Constitución y a la ley. Esa es la labor de la Administración de Justicia. La situación es bastante complicada porque los medios, que son nuestra fuente de información, muchas veces señalan que los miembros de la Policía Nacional están involucrados en ciertos temas de crímenes. Entonces, ¿cómo confiar en una policía depurada, honesta, etcétera? Es un tema bastante complicado, el tema de seguridad pública, que es más un tema de políticas públicas, y obviamente la Administración de Justicia tiene que hacer lo propio y combatir la injusticia, el crimen desde la ley, desde las decisiones apegadas a la ley y a la justicia. Marcelo, ¿cómo entrarle entonces a este tema? El tema de impunidad, combate a la corrupción, en donde se coloque todo el mundo pues en la lupa, es decir, porque, insisto, porque el caso de la PNC en este momento está colocado ahí en agenda, en tanto ha habido una situación irregular de asesinatos dentro de la misma policía. La relatora para situaciones especiales de Naciones Unidas se encuentra en el país viendo el tema de ejecuciones extrajudiciales. Eso tiene que ver directamente a la policía, pero en el tema general de impunidad y corrupción, obviamente tiene que ver el órgano de justicia también. Sí, y digamos que todos los problemas que todos los días los salvadoreños nos enfrentamos, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, porque ni dormidos dejamos de tener problemas, ahí estamos despertándonos a medianoche por cualquier ruidito que se oye. Pero yo tengo ese sinsabor, William, que entre los órganos del Estado como que no hay una interrelación. El órgano judicial culpa a la Fiscalía que no hace bien su trabajo. La Fiscalía culpa al órgano legislativo porque no tiene buenas leyes. El órgano legislativo le echa la culpa a la PNC o al Ministerio de Justicia. Sí. Y entonces aquí solo hay culpables, pero como que no hay soluciones. Yo ese tema siempre me ha dejado sin sabor. No, como que no somos un país unido, como que no tenemos un rumbo por donde ir, y es algo que a mí me gustaría trabajar en caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia, de buscar esa interconexión. Si todos buscamos un mismo camino, ¿por qué no trabajar juntos? Ahora, una interconexión que no implique necesariamente sometimiento de órganos entre sí, ¿es posible lograr? Claro que sí, y como que, bueno, hay realidades históricas que no las podemos tapar, pero hay que ir también evolucionando. Como que la Asamblea Legislativa, yo estoy acá y no me meto con los jueces porque si llega a haber por ahí reuniones van a decir que haya intromisiones de órganos del Estado. No, en otros países donde hay democracias más consolidadas, vemos cómo hay siempre una excelente relación, conexión entre los órganos, que es lo que debería de suceder. Pero aquí el órgano ejecutivo está
muy enfocado en sus funciones, el órgano judicial para mantener, para creer que esa es la independencia, no meterse con los otros órganos, y cada quien trabajando por su cuenta, y eso no nos lleva, ya está demostrado que no nos lleva a nada. Y bien, siempre en la coordinación, insisto en la pregunta, o sea, ¿es posible mantener ese nivel de coordinación, de interacción entre órganos, sin que eso implique el sometimiento de uno con el otro? Sí, yo creo que sí, incluso está prevista constitucionalmente la colaboración entre órganos. Por ejemplo, vemos el caso de las intervenciones telefónicas por razones de delitos. Se hizo una reforma constitucional para permitir la intervención telefónica en los casos, previstos en la normativa, temas relacionados con los delitos. La Fiscalía tiene, en todo caso, ante una investigación, tiene que someter al órgano judicial el requerimiento para una autorización de intervención telefónica, y con eso ser mucho más eficiente en el combate contra la delincuencia. Entonces puede perfectamente coordinarse la Fiscalía, la Administración de Justicia, pero nuestro país está en una situación bastante complicada. Yo lo que creo es que sí puede haber coordinación, incluso hay previsión legal y constitucional para ello. Claro, porque de repente sí se ve como que hay un tensionamiento entre órganos, ¿no? Digo, de que de repente se siente como que estuvieran, como que son adversarios incluso. Es correcto. O sea, Sí. A veces esa impresión es la que queda, ¿no? Es correcto. Sí. Que parece que entonces órganos de justicia con la Asamblea Legislativa están tensionados, y luego con el Ejecutivo, los ataques a la misma sala. Claro, O sea, sí, es una realidad que vivimos día a día, pero yo creo que tenemos el reto de construir una mejor sociedad y de fortalecer las instituciones democráticas y la colaboración y cooperación entre órganos. Y quiero aprovechar, William, si el tiempo lo permite, aparte de eso, por supuesto que los funcionarios públicos tienen que ir mejorando todo eso, pero la sociedad civil también tiene que ir participando, tiene que ir participando más, pero con sus obligaciones también que tienen. Este 10 de marzo es la elección de los abogados, donde si para las elecciones para alcaldes y diputados ya hay un abstencionismo muy grande, para las elecciones de abogados el abstencionismo es todavía mayor. Entonces ya tenemos que ir superando eso. Yo estoy claro que la gente no va a votar porque no cree en los procesos, pero bueno, va a haber un momento en que tenemos que reaccionar. Bueno, y si llegan a ser magistrados, pues serán bienvenidos. Ojalá que tengan una actitud abierta también para tenerlos en este espacio, ya si son magistrados. Así que se nos fue el tiempo. Gracias, Silver, por haber compartido con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias por esta invitación. Perfecto, gracias, Marcelo. Gracias, William, y gracias a ustedes que nos están viendo. Y recuerda, si usted es abogado, el 10 de marzo hay que ir a votar. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Ernesto Mason, candidato a la alcaldía por Arena en San Salvador, estará con nosotros en nuestros estudios. Buenas tardes.